Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Pérez y de esta manera doy comienzo a este nuevo ciclo llamado Breakpoint, punto de quiebre. Look in my eyes, what do you see? The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. Neon lights, Nobel Prize, when a mirror speaks, the reflection lies. You won't have to follow me, only you can set me free. I said all the things you need to be. I'm the smiling face on your TV. Oh, I'm the cult of personality. I exploit you, still you love me. I tell you 1 and 1 makes 3. Oh, I'm the cult of personality. Like Joseph Stalin and Gandhi. Oh, I'm the cult of Bueno, ¿cómo están todos del otro lado? Mi nombre es Mariano Pérez. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, o bueno, si me estás escuchando 5 de la mañana, porque decís, lo voy a escuchar el boludo este así me duermo un poco, porque no puedo dormir, le mando un saludo también. No tan grande como la gente que me está escuchando por placer, pero bueno, le mando un saludo a todo el mundo. Doy inicio de esta manera al primer programa de este podcast al que he llamado Breakpoint, punto de quiebre. ¿Por qué lo he llamado así? Porque yo creo que a día de hoy, este año, este momento del mundo es un punto de quiebre para todos, para la vida de todos. Así como también lo puede ser este podcast, por lo menos para mi vida. Dudo que les cambie la vida a ustedes, pero bueno, a mí quizás, ¿no? Eh, quizás me cambie de alguna manera. Desde hace mucho tiempo tenía ganas de iniciar con este proyecto, con este podcast, pero bueno, distintos motivos no me lo permitían, principalmente porque no tenía computadora. Y porque la que tenía era un desastre, era una computadora que tenía más hijos que yo, entonces era complicado decir, bueno, tengo ganas de sentarme a hacer esto y hacerlo. Pero hoy em, que he podido comprar una nueva computadora, que estoy completamente al pedo, encerrado en mi casa, de bueno, vamos a meterle con este proyecto que hace bastante tiempo tenía ganas de comenzarlo y ver qué sale. Ver cómo va progresando este programa y bueno, a ver si hay alguien de otro lado que me esté escuchando. Em, Principalmente en este programa tengo pensado muchos temas para tocar. No va a ser un programa encasillado en una misma temática. Si bien estudio periodismo deportivo, quizás haya gente que haya escuchado mis informes en su momento en Radio Maestra, en Necochea Digital, a quien le mando un saludo a todo el equipo, a Alejandro, a Osmar, a Cuca, a Quimei, a todos. Eh, Esa fue una gran experiencia, la verdad. Quizá haya alguien que me habrá escuchado hoy alguna vez. Yo no lo sé eso. Pero no va a tratar solo de deportes este programa. Va a tocar muchos temas. Hablar de boludeces de la vida. Temas de entretenimiento, cine, que es algo que me encanta, de lo que me encanta hablar. Deportes también habrá. eh, no voy a perder momento de hablar de deportes, que es algo que me encanta.
Y después se verá, pasaré música, si es que se puede, no sé, esto lo voy a subir yo a YouTube, a Spotify, calculo. Y tengo que ver el tema de que yo no soy dueño de la música, no tengo ningún derecho, entonces andás a ver si me lo baja el video, no sé. O sea, nunca terminé de entender cómo funciona eso, porque después vos vas y te aparecen temas subtitulados, que gente que no tiene los derechos del video, pero te aparecen ahí como si nada. Pero yo creo que con la suerte que manejo, subo un fragmento de 5 segundos de un tema de hace 50 años y me lo bajan. Así que está por verse si va a haber música en este programa o no. Por lo pronto, en este primer programa va a haber. Lo que no va a haber en este primer programa, y a futuro es bastante probable, eh, es algún tema político. Voy a charlar, voy a dar mi opinión en diversos temas que me parezca que sea necesaria dar mi opinión. Por el primer programa, como no quiero que vengan a lincharme ya de entrada, no voy a dejar pasar. No voy a comentar nada sobre ningún tema político. Pero en un futuro tengo algunas entrevistas planeadas con gente para hablar del tema. Así que em, al que no le guste podrá proceder a dejar de escucharme en ese momento. Pero por ahora voy a estar amigable para todo el mundo. Em, Básicamente es un pequeño resumen de lo que tratará este programa. Hoy, por ejemplo, voy a estar charlando con un gran amigo mío sobre cine, películas, algunas series quizás. Una charla muy interesante. Así que continúen escuchando este programa. Em, por otro lado, en un futuro, no en este primer programa, porque no tengo idea de quién me va a escuchar, ni si va a tener mucha repercusión esto. Mucha repercusión, me refiero a que lo escuchen 2 personas más que mi grupo de amigos. Ya con eso me parece una gran repercusión. Quizás proponer algún juego desde mi Instagram, desde mi Twitter. em, eh, Después se los dejaré. Para quien le interese ir a putearme ahí, están bienvenidos. Em, puede ser, en un futuro tengo planeado hacer juegos, hacer algún tema de esos, pero ponérmelo a hacer. En el primer programa, en el episodio piloto, sin saber quién me puede llegar a escuchar, o sea, si me van a escuchar más de 10 personas, yo creo que es medio al pedo. Pero es algo que tengo planeado y tengo pensado hacer. Pero bueno, básicamente de eso va a ir el programa. De eso va a tratar, de eso voy a hablar. Siempre estoy abierto a cambios, siempre estoy abierto a modificar el programa, las temáticas, agregar algunas, quitar algunas que no le interese a la gente que está escuchando. Puede ser, pero en un principio mi idea es que se trate de esto. Después se verá qué dice la gente o, o si, o si existe la gente, ¿no? Siquiera que esté escuchando esto. Pero bueno, como primer tema, ¿no? Luego de esta breve presentación del programa, me puse a pensar, ¿qué le puede llegar a interesar a la gente? Que yo hable, que algo novedoso, que nadie haya hablado. Dije, bueno, voy a hablar de la cuarentena, voy a hablar de cómo se está viviendo hoy en día. A mí particularmente me agarró en un momento, la verdad, creo que a nadie lo agarra en un momento ideal, ¿no? Nadie está con ganas, está en un momento ideal como para arrancar una cuarentena de 25.000 días. Pero bueno, desde mi parte tampoco fue un momento ideal. ¿Por qué? Yo ya me había ido a vivir a Buenos Aires, yo ya estaba con la mente en comenzar a estudiar, en comenzar a cursar, en una nueva vida. Y no llegué a arrancar, que el día anterior me dijeron que no iban a arrancar las clases y me tuve que volver de Buenos Aires luego de una semana bastante movida que en algún momento voy a contar alguna anécdota sobre mi experiencia, sobre esa semana que, pues la verdad que vale la pena. Eh, Sufrí bastante, pero bastante en serio. Pero bueno, retorné de Buenos Aires hasta acá en Necochea y estoy encerrado desde entonces. La verdad que
Que bueno, o sea, he salido, sí, he caminado. Cuando se habilitaron las caminatas recreativas acá en Necochea, salí y caminé más de lo que había caminado en toda mi vida, ¿no? Em, la verdad que me encanta caminar igualmente, ¿eh? Eso lo quiero aclarar. No soy el grupo de gente que, que se hizo fanática de salir a caminar ahora. Yo siempre caminé. Pero la verdad que lo único que me ha enseñado esta cuarentena ha sido que es posible cansarse de jugar a la Play y de mirar películas, que es algo que no creía posible realmente. Pero fuera de eso, la verdad que ha sido un embole completo. Eh, no comencé ni mi vida nueva, ni continué con mi vida vieja. O sea, estoy en un limbo absoluto de aburrimiento total, sin lugar a dudas. Que me imagino que será la vida de la mayoría de la gente que esté escuchando, ¿no? Salvo que me esté escuchando algún político o alguien que trabaje en la tele, que ellos la están pasando todos bárbaro. La gente normal, estamos acá encerrados todos y aburriéndonos y pasándola dentro de todo mal, ¿no? Em, pero bueno, qué sé yo. Eh, vaya a saber uno cuándo es que se termina esto. Yo creo que, que no da para pasado agosto, pero bueno, eso es mi opinión personal. Sacando eso, yo creo que lo más interesante que he hecho en esta ha sido comenzar con este programa, ¿no? Ha sido lo más productivo sin lugar a dudas y lo más interesante por lo menos para mí. Después, mucho más no se puede hacer, la verdad. He comenzado a estudiar a distancia y la verdad que te cambia bastante. Yo esperaba, yo, yo estoy en la Universidad de River, estudiando periodismo deportivo. Yo esperaba cursar todos los días en el Monumental. No estar mandando audios o estar en un Zoom desde mi habitación, ¿no? Pero bueno, calculo que a más de uno estará haciendo cosas que jamás se hubiera esperado estar haciendo. Así que la verdad, espero que se termine pronto esta cuarentena, lo más pronto posible, pero sinceramente ya estoy harto. Ya estoy harto de estar viviendo esto. Quiero poder salir, quiero poder disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya se verá a futuro. Por lo pronto, doy por finalizado este primer bloque, esta presentación y primera pequeña charla que he tenido con quien sea que esté del otro lado. Em, si han llegado hasta el final de este primer bloque, la verdad, les digo que son unos valientes y les agradezco mucho. Pero bueno, para cortar un poco toda mi charla, ya deben estar cansados de escucharme, voy a poner algo un poquito más escuchable. I Want to Break Free, Queen, tema espectacular, la verdad, mucha más presentación no le puedo dar, dejo que se escuche la música por sí sola. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free.
goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. Yeah. I want to break free. Bueno, ahí estaba I Want to Break Free, gran tema de Queen. Sí, disculpen la pronunciación en el final del primer bloque, no fue la mejor, pero bueno, estoy trabajando un poco mi inglés. Llegado hasta acá, la verdad que debo decir que vengo conforme con mi rendimiento en el programa, vengo feliz de cómo va saliendo todo. Me imaginaba un poco más nervioso en este inicio, pero bueno, eh, va todo bien. Ahora, lo que nos compete en este segundo bloque es el tema del deporte, el tema del fútbol, más que nada. Y bueno, hablar un poco no de la Bundesliga, porque es, creo yo, a día de hoy la liga más aburrida del planeta, con el Bayern Múnich ganando por octava vez seguida el campeonato, mano a mano con el fútbol francés, de ver qué fútbol es más aburrido. Por lo menos se dignaron en Francia a cortar la liga antes de que volver para que salga campeón el Paris Saint-Germain caminando nuevamente y encima sin público hubiera sido aburridísimo. Yo creo que la mejor noticia que hemos tenido en esta cuarentena ha sido el regreso de la Liga Española y el regreso de Messi principalmente, ¿no? Porque los demás partidos de la Liga Española también son un bodrio absoluto, quitando alguno del Real Madrid que tendrá muchos hinchas y les interesará. A mí, a día de hoy, lo único que me interesa es ver a Messi. Y volvió muy bien Messi. 2 goles el fin de semana, un gol en este último partido, quedando a un gol de los 700. Una cifra enorme que han alcanzado pocos monstruos de la historia del fútbol, ¿no? Cristiano Ronaldo, Gerd Müller, Romario, Pelé. Y Messi llega a esa cifra. Yo no tengo dudas de que Messi tarde o temprano se va a convertir en el máximo goleador en la historia del fútbol. No hablo de los 1300 goles de Pelé, ¿no? Que le cuentan hasta los goles que hizo jugando en la playa, cosa que no necesita Pelé. Pelé ganó 3 mundiales. No necesita contabilizar goles inventados o goles en partidos jugando para el ejército de Brasil. No, Pelé es más grande que eso. Me refiero a la cifra de 801 goles de Joseph Bican, ¿no? El austríaco. Yo creo que Messi tranquilamente puede llegar a esa cifra. A Messi le quedan varios años de un muy buen fútbol y algunos años que tendrá en los últimos de su carrera donde juegue no al máximo nivel, pero yo creo que Messi va a jugar siempre a un muy buen nivel. Así que eso no me preocupa. Lo que me preocupa es lo que están desperdiciando Messi en estos últimos años con los técnicos que le han puesto a Messi, ¿no? Valverde, por ejemplo, yo creo que ha sido paupérrimo lo de Valverde en estos últimos años, que se tendría que haber ido mucho antes de lo que se fue. Yo creo que una vez que Barcelona pierde con la Roma, un equipo que no existe, con el que no pudo haber perdido nunca en la vida, después de que le dan vuelta a esa serie, Valverde tenía que agarrar sus cosas e irse a la casa y no dirigir nunca más fútbol. Pero bueno, le dieron la chance, dirigió una temporada más y tuvo un fracaso aún mayor, ¿no? Aunque parecía imposible, tuvo un fracaso aún mayor, que fue esa derrota con el Liverpool, perdiendo una serie que ya estaba ganada, que Barcelona había ganado 3-0 la ida. Si bien no convencía del todo el fútbol del equipo de Valverde, y estaba ahí, estaba a un pasito de la Champions, y por el otro lado venía el Tottenham, que el Barcelona al Tottenham le hacía 4 goles en la final.
si llegaba bien. Pero bueno, tuvo esa desgracia de partido ante el Liverpool, que ha sido el mejor equipo del mundo en estos últimos 2 años. Y bueno, sucedió, la verdad, esa desgracia. Ahí también, Valverde tendría que haber dicho, listo, ya está, me dedico a otra cosa. No estoy para dirigir Barcelona y se iba. Pero no, Valverde siguió insistiendo, insistiendo hasta que en esta temporada em, se dieron cuenta, no sé, se habrán cansado de bancar lo imbancable y lo despidieron. ¿Qué pasó? Llegó Quique Setién, un tipo con menos alma que yo para agarrar al Barcelona, ¿no? Para dirigirlo. Es más, yo creo que lo dirigiría con un poquito más de ganas y con un poquito más de astucia e inteligencia al Barcelona. Pero bueno, eso ya es parte de mi ego. Lo que sí sé es que Quique Setién no merecía, ni merece a día de hoy, no ha demostrado todavía estar a la altura del Barcelona. La verdad que Barcelona tiene que ir a buscar un tipo que esté en el top de los técnicos del mundo o apostar por Xavi. Yo creo que apostar por Xavi o algún exjugador también podría ser una jugada interesante, como alguna vez pasó con Guardiola, ¿no? Pero la verdad que Setién hubiera sido el último tipo que yo me imaginaba dirigiendo el Barcelona. Es más, apenas tenía idea de su existencia antes de que agarrara el Barcelona. Yo la verdad que siento un poco de pena porque estos tipos estén llevando al Barcelona en los últimos grandes años de Messi. No sé cuánto le va a quedar a Messi al mejor nivel. Em, pero no tengo dudas de que podría estar siendo mucho mejor llevado. Yo creo que, por ejemplo, lo he dicho varias veces, que, que Guardiola tendría que dejar el Manchester City y volver a Barcelona. Fuera de Barcelona no ha ganado la Champions, ha armado grandes equipos, ¿no? Como el Bayern Múnich, el Manchester City, pero no los ha llevado al siguiente nivel que uno hubiera esperado a la hora de Guardiola arribó a esos clubes. Bayern Múnich llegaba como el mejor equipo del mundo, campeón de todo, y Guardiola no lo pudo sacar campeón de la Champions. El City llegaba de buenas temporadas con Pellegrini y Guardiola no lo pudo sacar campeón de la Champions. No estoy poniendo en tela de juicio a Guardiola, yo creo que es el mejor técnico del mundo después de Klopp. Hoy en día, yo creo que Klopp está un escalón encima de Guardiola. Habrá que ver lo que haga Gallardo en Europa para ponerlo a ese nivel. Em, pero la casa de Guardiola es el Barcelona y yo creo que debería volver al Barcelona a dirigir a Messi en sus últimos grandes años. Después, Guardiola todavía es un tipo joven, ¿no? Todavía no es un tipo tan longevo. Puede tener tranquilamente 10 años de carrera más, no sé. Pero en estos últimos años debería aprovechar y, y agarrar a Messi en lo último de su gran nivel. No Setién, no Valverde, ¿no? Si querés, tampoco Guardiola. Un tipo capaz, un tipo capacitado para dirigir el mejor del mundo. Lo mismo le pasa a la selección. La última chance de ganar títulos con la selección em, será bajo la conducción de Scaloni, que es un tipo que llegó ahí porque estaba ahí, porque todos estaban bajando del barco después del siglo Sampaoli, se fue Sampaoli, se fue Becasese, seguían bajando todos, ¿no? Y quedó Scaloni, justo lo engancharon a Scaloni que estaba por ahí, y le dijeron, bueno, agarra el barco, ¿no? Es como si el Titanic se estaban bajando todos, y lo agarraron los músicos, y le dijeron, toma, a ver, maneja, maneja la nave. Y yo creo que no es así, yo creo que había muchos técnicos mucho más capacitados que Scaloni. Lo positivo de Scaloni ha sido el recambio que ha hecho, que yo creo que ya era necesario. Pero no creo que sea el indicado para conducir esta selección. Después puede ganar tranquilamente, o sea, esto es fútbol. Pero a priori uno creería que no es el nombre indicado. Aunque la verdad que volviendo a Messi, es el mejor de todo el mundo. Yo creo que es el mejor de la historia. No tengo ninguna duda de que está varios escalones encima de Maradona. Algún día haré una columna al respecto de eso. Yo creo que está varios escalones encima de Maradona y cualquier otro futbolista de la historia de este deporte. Y bueno,
Barcelona sigue siendo candidato a ganarlo todo, pero fuera de Messi no encuentro un tipo que esté deslumbrando como debería, ¿no? De Jong, uno lo veía en el Ajax y era un jugadorazo, y hoy por hoy es muy triste ver a De Jong como está jugando. No es el mismo. Griezmann en Atlético de Madrid era una bestia arriba, y hoy en día también eh, te deprime verlo de Griezmann ahí arriba. Suárez no lo veo tan fino como antes. Pero todos van detrás de Messi, y Barcelona tiene chances de ganar cualquier cosa porque está Messi. Em, pero en definitiva no, no es el mejor panorama para Barcelona. Tampoco es el mejor panorama para el deporte en general, ¿no? Estos partidos aburridos, sin público, ahora con sonido ambiente del FIFA, que no sé qué es más triste. La verdad no sé si es más triste que no haya ni un sonido, o que esté este sonido artificial, medio raro, que vos escuchás, pero no ves a nadie en las tribunas y sabés que no hay nadie ahí. Pero bueno, por lo menos volvieron a la actividad, ¿no? A diferencia del fútbol argentino, que, que estamos con una dirigencia llena de ineptos, llena de mafiosos, ¿no? Con un Chiquitapia que se perpetúa en el poder. Habrá que ver por cuánto tiempo más. Por lo pronto le quedan 5 años, ya lo reeligieron, faltando como un año y pico para que se termine su primer mandato recién. Em, con un nivel bajísimo en cuanto a los dirigentes, yo creo que es muy triste el nivel de dirigentes que hay hoy por hoy en el fútbol argentino, que, que la verdad que me pone mal. Me pone mal ver a estos incapaces dirigiendo un deporte que tanto me apasiona. Teniendo provincias con 0 casos y desde AFA bajando línea para que no se enteren los clubes. Em, Siendo que si el lugar donde estuviera más liberado fuera en Buenos Aires y pudieran jugar River, Boca, San Lorenzo y todos los grandes clubes, que en definitiva la mayoría está en Buenos Aires y en sus alrededores, ya estarían jugando la liga directamente. Em, mucho se habla sobre que estarían en desventaja los equipos que no están entrenando ahora, y que los que entrenarían tendrían cierta ventaja, pero bueno, no podés negarles el entrenamiento a los que están en condiciones sus provincias, ¿no? Eso me parece paupérrimo y un desastre total por parte de la dirigencia. Pero bueno, es a lo que nos tienen acostumbrados. Y a día de hoy, poco me interesa el regreso del fútbol argentino, porque el campeonato ya estaba terminado, ya había salido campeón Boca, em, y listo. O sea, iban a arrancar con el desastre de la Copa de la Superliga, que es un despropósito en sí su existencia. Y bueno, por suerte ese campeonato nefasto terminó, no se tendrá más en cuenta, y habrá que ver quién vendan ahora. Yo creo que el club que sea el campeón, sea el que sea, tiene que levantar la copa y decir, listo, ya está, ganamos, como si fuera un campeonato de verano. Mucha más importancia que esa yo creo que no va a tener, porque no van a ser muchos partidos, va a ser sin público. eh, no sé no sé cómo manejar el tema de las sedes, eso no se ha hablado mucho, o no hay muchas certezas, por lo menos. Entonces, me parece un campeonato sin valor realmente, y así como lo va a ser la Copa Libertadores. Esta Libertadores va a ser muy triste. Una final sin público, todos los demás partidos sin público. Habrá que ver cómo arreglan el tema de las sedes, si hacen algo parecido a la NBA, o cómo va a ser la Champions también, de jugar todo en una misma sede, en una misma zona. Pero va a ser muy triste. Va a ser muy triste ver un campeonato así resolverse, un equipo saliendo campeón de América, em, con el estadio vacío, sin poder salir a festejar a la calle, ¿no? Yo creo que para eso, no sé si no sería mejor que no volviera. Em, la verdad uno está con muchas ganas de ver deporte y eso, pero para que vuelva tan triste, ¿no? Para que vuelva... no sé si me van a dar ganas a mí, por lo menos, de verlo, ¿no? Una final de Libertadores sin público, ¿no? ¿A quién se le imagina? Ya demasiado me parece que se arruinó la Libertadores con esta final única, que me parece
el otro día lo tocaré este tema, me parece un despropósito también. No me gusta, la verdad que la Libertadores tenía esa esencia del ida y vuelta en la final con la hinchada de los equipos, ¿no? Que pesa tanto en Sudamérica, o por lo menos es tan lindo ver los estadios de los equipos. Quizá en Europa el tema este de la final única no molesta tanto porque bueno, pues es lindo. Primero tienen todo cerca, la mayoría. eh, no es lo mismo, ¿no? Irse de España a Portugal que de Argentina a Colombia, por poner un ejemplo. Pero, pero también porque el tema ese de las hinchadas no nos afecta tanto. O sea, ver un partido en el Olímpico de Berlín entre Barcelona y Juventus, como fue en 2015, no afecta, no es tan distinto es hasta más lindo, te diría, que ver un ida y vuelta en Camp Nou y en cancha Juventus. Pero bueno, eso ya es un tema decidido. Habrá que ver si se juega en el Maracaná la final o cómo harán. Pero me parece muy triste cómo se viene todo el panorama. Y que la verdad no me genera muchas expectativas ni ganas de ver fútbol en sí. Pero eh, de algo va a haber que hablar. Algo va a haber para hablar. De si vuelve, si no vuelve. Así que yo creo que se vienen semanas interesantes. Por lo menos interesantes. Así que nada, mucho más para comentar no tengo. Mucho más no está sucediendo. Mucho más eh, no se puede hablar. Eh, por lo que doy por finalizado este segundo bloque, esta charla sobre fútbol, sobre deportes. Y gracias a Dios que volvió Messi. Si no, esto sería mucho más deprimente todavía. Así que daré paso a continuación a mi gran amigo Matías Sánchez para esta gran charla de cine que tenemos. Tiro una canción para introducirlo y venimos con esta interesantísima charla sobre cine con un gran amigo mío, Matías Sánchez. Bueno, con esta gran introducción, con la introducción de Pulp Fiction, ¿no? Una tremenda película que sé que a vos, amigo, te encanta, entonces la elegí como introducción para esta charla. ¿Cómo estás, amigo? Matías Sánchez, estudiante
de artes visuales, si no me equivoco, en la Universidad de La Plata. Efectivamente, Mariano, un placer estar acá en tu primer podcast. Sí, sí, efectivamente, soy estudiante en la Facultad de Bellas Artes con título justamente de licenciatura en Artes Audiovisuales. Este es el primer año, lamentablemente no me agarró en las mejores condiciones, ¿no? Eh, pero, pero bueno, estamos haciendo las clases a distancia y viendo cómo se puede llevar. Bien, yo quiero arrancar sabiendo qué es para vos el cine, qué representa en tu vida. Uf, y el cine para mí representa muchísimas cosas, es una parte directamente de mí. Em, es algo que ya lo llevo, digamos, como desde muy chico. Yo ya quería dedicarme a hacer algo relacionado con el cine. Em, resulta que en mi casa, bueno, quizá como la mayoría de los argentinos, ¿no? En aquella época, la mayoría no, quizá la mitad no teníamos internet, ¿no? Ni internet ni posiblemente eh, consolas también era también un poco complicado y demás. Así que mi principal medio, digamos, de entretenimiento, ¿no? Era la televisión. Y me empecé a ser muy fanático, ¿no? Yo de las películas, sobre todo de las películas clásicas, ¿no? Porque yo sintonizaba mucho un canal que sigue estando actualmente, que se llama TCM, y que en ese momento pasaba películas de todo tipo, ¿no? Ya sea aventuras, policiales, clásicos de ciencia ficción como pueden ser Volver al Futuro o Star Wars, o películas con efectos prácticos tales como Jason y los Argonautas o eh, otras películas también de la mitología griega como El viaje de Perseo, ¿no? La película Furia de Claro. Titanes. Sí, sí. Bueno, algo como me habrá pasado a mí con el periodismo en su momento, ¿no? De ver los partidos de chiquito y ver estos tipos que comentaban los partidos y decir, bueno, yo tengo ganas de estar ahí. A vos te habrá pasado eso mismo con las películas, ¿no? Estar viendo todo el tiempo películas y decir, che, me gustaría poder dedicarme a esto. ¿Desde un principio siempre tuviste esa idea o más ahora de grande te agarró el querer meterte de lleno a dedicarte en sí a esto? No, no, me agarró justamente, sí, desde pequeño, ¿no? Esta idea. De uno, claro, de tanto consumir, uno empieza, ¿no? A cuestionarse cómo se hacen ciertas cosas, ¿no? Cómo es que se crea, en este caso, esa magia, ¿no? Detrás de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, nada, uno se empieza a mimetizar con este mundo, empieza a investigar, empieza a leer cómo es que se lleva a cabo, cómo se planea, cómo se planea una película. Descubrí que se hacían guiones, descubrí que que estaba el plano cinematográfico, cómo se utilizaba el sonido. Eh, yo de hecho arranqué en realidad más bien haciendo algo un poco, digamos, simple, de acuerdo a los recursos que tenía, ¿no? Simple entre comillas, ¿no? Como lo es el stop motion, ¿no? Con muñecos y demás. El stop motion es una técnica de animación cuadro a cuadro, eh, que si bien, digamos, eran muy cortos los proyectos que hacía, a mí lo que me permitía era empezar a experimentar sobre estética, sobre movimiento, y sin la necesidad por ahí de requerir de actores, de grandes equipos de grabación y demás, porque lo único que necesitaba era una cámara fotográfica, ¿verdad? Y no necesitaba poner una cámara que grabara también por ahí video, que son un poco más caras. Eh, entonces eso me permitió a mí hacer mis primeros acercamientos y ya de a poco después, cuando tuve internet y demás, empecé a profundizar muchísimo más en el tema. Y bueno, acá estamos, ¿no? Seguimos estudiando, porque el cine, al ser un arte, yo consideraría que en realidad uno nunca lo termina de aprender, ¿no? Claro, siempre vas aprendiendo cosas nuevas, como los grandes directores, ¿no? Que se van ayornando a medida que pasan los años y avanzan las tecnologías. De eso quería comenzar la charla, ¿no? De cómo la tecnología fue cambiando el cine y cómo lo está influyendo en estos últimos años con la llegada del CGI, ¿no? Y tanto efecto especial en la película. ¿Termina arruinando un poco eso o crees que depende cómo se use? Y mira, yo creo que realmente depende cómo se use, ¿no? El CGI es una herramienta más
que al ser, digamos, relativamente nueva, la realidad es que muchos directores no se han sabido adaptar, ¿no? Hay algunos creativos como Steven Spielberg que trajeron películas en el principio, incluso en los 90, cuando estaba surgiendo todo este tema de la tecnología CGI. eh, Trajeron películas como Jurassic Park, que son clásicos que a día de hoy no envejecieron tan mal como si otras películas de CGI que salieron por ahí más adelante y que quizás no fueron del todo bien utilizadas y han envejecido de una forma bastante mala, ¿no? Que uno nota, digamos, que es una película con un CGI quizás no tan bueno. Eh, yo creo Claro, sí, sí. yo creo que justamente un desafío, yo creo que justamente un desafío que ha planteado, ¿no? El asunto de las nuevas tecnologías como la digitalización, el CGI, es el asunto de cómo se plantea, ¿no? Para que dentro de unos años no se vea obsoleto. No es como los efectos prácticos que quizás al ser, digamos, mucho más tangibles, ¿no? Y fáciles de controlar respecto a la luz y los detalles, con el pasar de muchos años uno lo ve y lo sigue viendo bastante bien, ¿no? Con el CGI, en cambio, no es así. Realmente las computadoras, ¿no? Digamos, salir al estar en constante cambio, han permitido, digamos, pasar de hacer imágenes generadas por ahí mucho más simples, ¿no? Mucho más eh, caricaturescas a imágenes más realistas, ¿no? Más creíbles. Entonces, yo creo que hay directores que quizás no le dieron el trabajo suficiente como para lograr, digamos, disimular esa falta por ahí de realismo o de presupuesto o de cambio en el tiempo. Y entonces sus películas quizás a día de hoy no se ven del todo bien, como si otros directores han sabido utilizar el, el sentido plástico, ¿no? De la fotografía o de quizás no mostrar tantos detalles en el CGI de los personajes y demás, para que en cambio esas películas sí pudiesen, digamos, notarse bastante bien con el pasar de los años. Claro, yo creo que hoy en día ya se está empezando un poquito a convivir mejor con todo el tema esto de los efectos especiales y quizá a principios de los 2000 se abusaba un poco, como era lo más novedoso, para atraer quizá a las audiencias de decir, bueno, mirá los efectos que tenemos y con el pasar del tiempo y muy rápido han quedado obsoletos y han envejecido mal, como se dice, ¿no? Estas películas. Claro, claro, efectivamente. Más aún considerando por ahí que hay películas que se apoyaron demasiado en este sistema sin tomar en cuenta por ahí otros elementos clásicos, ¿no? Como es un buen guión y demás. Un ejemplo para mí de esto es Avatar. Avatar en su momento presentó, digamos, esta tecnología de captura de imágenes faciales, ¿no? Que lograba un efecto mucho más realista en los personajes, ¿no? Pero realmente la película tenía un guión genérico. Entonces uno en su momento hicieron una gran campaña de marketing y uno la iba a ver porque era la gran novedad de la tecnología. Pero pasó lo que decíamos hoy, con el pasar del tiempo, realmente esa tecnología empezó a ser cada vez más común y se empezó a usar de forma por ahí más creativa y con mejores guiones y esa película pasó a un segundo plano. Claro, está que al día de hoy se habla de varias secuelas de Avatar y la verdad nos generan mucho ruido em, en la gente, no en el público, porque no, es una película que no dejó su huella por la historia, sino por los efectos que tenía en ese momento. Pero hoy en día yo creo que es difícil sobresalir solo por los efectos, porque se ha llegado a un nivel de perfección tal que, que es muy complicado sobresalir únicamente por los grandes efectos especiales. Claro, claro, efectivamente. Em, yo creo que, como decía hoy, el CGI es una herramienta más. Si uno no sabe, uno tiene que saber utilizarlo, digamos, de forma creativa, ¿no? Porque, digamos, haga por ahí algunos procesos más simples, ¿no? Como, por ejemplo, qué sé yo, si uno hace un monstruo con efectos prácticos, quizá requiere de más movilidad, requiere de transporte, requiere de más artistas trabajando en el momento y de espacio y demás.
y por ahí el CGI no, sencillamente necesitas de un espacio, digamos, donde el actor pueda estar con una pantalla verde o azul de fondo y luego te sentás en la computadora y lo haces de una forma mucho más veloz. Pero esto no quiere decir que no se necesite, digamos, tener un buen ojo y pensar bien cómo llevar a cabo esa película, ¿no? Em, una película que salió, digamos, por los mismos años que es el Señor de los Anillos, que salió un poco antes que Avatar incluso, que también Sí, principios de tiene 2000. algunos principios de los 2000, sí, 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 tiene algunos detalles CGI que son revolucionarios, pero se sustenta en una buena historia. Se sustenta, bueno, en una novela clásica, aparte muy bien adaptada y entonces por eso la película por ahí logró sobrepasar también las barreras del tiempo. Porque si uno, a ver, se fija en algún detalle de alguna criatura, puede que no se note tan realista, pero realmente el guión compensa tan bien ese aspecto que uno lo pasa por alto. O sea, sigue siendo verosímil igual. Claro, sí, y es más, yo creo que el personaje de Gollum ha envejecido muy bien, los efectos que tiene, y hoy, a día de hoy, bueno, uno se da cuenta, ¿no? Pero la verdad que está muy bien llevado, mucho mejor que en películas que han llegado años después que El Señor de los Anillos, que es de 2001, 2002 y 2003 salieron, si no me equivoco. Claro, efectivamente. Y eso es sin duda alguna por el ingenio de los animadores que estaban detrás sentados frente a la computadora diciendo, bueno, a ver, quizá no tenemos la mejor tecnología en este momento, ¿no? Para captar bien las actuaciones faciales del actor o de los movimientos corporales, pero ellos utilizando, digamos, su creatividad y con esfuerzo lograron, sin embargo, un resultado muy, muy bueno, a pesar, digamos, de que la tecnología venidera haría estos procesos mucho más sencillos. Por eso decimos que, que por más que el CGI sea una herramienta que simplifica mucho las cosas, en realidad lo que tiene que ser es una puerta a mayor creatividad y a y a mayores posibilidades, no a hacer lo mismo que se hacía antes por ir con efectos prácticos, pero de forma más simple. Claro, sí, sí, coincido totalmente. Em, Cambiando de tema, ¿no? ¿Vos crees que se siguen haciendo grandes películas, se le sigue dando lugar a los grandes directores para destacarse, o cada vez menos y cada vez más se va a lo fácil de hacer películas que sabés que te van a generar plata, como es lo de Disney haciendo las remakes de sus clásicos en live action, que a mí me parece un desastre absoluto? O sacar en tandas películas de Star Wars porque sí, o distintas, ¿no? Distintas sagas que sabés que son taquilleras y no se le da tanto lugar a lo que es el arte. Y la verdad que yo creo que particularmente en este momento se está pasando por una situación realmente complicada en ese sentido, ¿no? Respecto a lo que es el cine por ahí más comercial y el cine de autor. Si uno se fija en la historia del cine, eh, las dos principales corrientes más exitosas que podemos encontrar quizás es la del nuevo Hollywood, digamos, o, o no, más bien en todo el mundo, ¿no? En la década de los 60 y los 70, donde los directores, digamos, tenían un poder real sobre lo que hacían y los productores estaban dispuestos a distribuir las películas, ¿no? Y entonces se lograba un resultado muy bueno con películas que quizá no eran tan comerciales, ¿no? Y lo mismo sucedió en los 90. En los 90, de hecho, los 90 es una década muy interesante porque en realidad conviven en perfecto equilibrio, diría yo, el cine comercial y el cine de autor. Podemos ver en la misma década que salió la segunda película de Terminator, que es una película, digamos, que tiene, sí, un guión muy bueno, es entretenida, pero, por la misma época salió Reservoir Dogs, una película bastante independiente de Quentin Tarantino y con un guión excelente y que ambas tuvieron el mismo éxito. No es así hoy en día realmente. Hoy en día sucede lo siguiente. Em,
realmente las grandes corporaciones empezaron a hacerse cada vez más poderosas, ¿no? Empezaron a comprar eh, varias empresas también grandes y entonces el mercado se empezó a monopolizar un poco. Em, entonces realmente los que tienen el poder ahí de decidir lo que quieren hacer o no son los productores, porque no es que haya tampoco tanta competencia como para que haya primero tanta originalidad o tanta necesidad de sacar algo realmente competente, ¿no? O creativo. Y, y segundo, em, ha surgido otra corriente como lo eran, por ejemplo, en los 60 los western, ¿no? Que ahora es actualmente las películas de superhéroes, que son las que aparte están bastante estandarizadas. Tampoco son realmente las películas de Marvel, hay algunas que son muy muy buenas y otras que mantienen un estándar de calidad, pero son bastante comunes. Y es realmente un mercado seguro, entonces los productores y todos los inversores van ahí. Y entonces, resumiendo, al haber monopolio de corporaciones enormes que distribuyen sus películas a todo el mundo, comerciales y que ganan muchísimo dinero, con películas como las que decía recién de superhéroes, no permiten por ahí a los directores más creativos tener un espacio para mostrar su cine. Em, por otro lado, también es verdad que están las plataformas de streaming, pero realmente es un ambiente muy complicado. A Netflix, para llegar a Netflix uno tiene que tener realmente algún contacto con algún productor que ya haya trabajado con la compañía, porque la realidad es que a Netflix le llegan guiones casi todos los días y no pueden aceptar todos ni tienen el tiempo para verlos todos. Entonces tampoco es una muy buena opción. Entonces hoy en día sí se está en esa situación complicada. De que por ahí el cine más, más de director, más de autor, pasa a un segundo plano. Claro, sí. Yo no sé, la verdad que entro en un dilema ahí, porque la verdad yo no le puedo echar la culpa a los tipos que producen estas películas, porque en definitiva lo hacen porque para ganar plata. Porque yo creo que también es parte, en parte culpa de la gente que la va a ver. O sea, si vos sabes que vas a sacar un montón de rédito con cierta cosa, ¿por qué no hacerlo? O sea, también está el tema de buscar un equilibrio en eso, como vos decías, que sucedió en los 90 y, y ver de cómo se vuelve eso. Yo no sé si se podrá. Aún así, yo creo que siguen saliendo muy buenas películas y sigue habiendo un pequeño espacio. El tema es cómo van a surgir nuevos directores así, porque se le da espacio a grandes directores que ya están consagrados desde antes. Habrá que ver ahora cómo surge una nueva camada, una nueva generación de grandes directores que hagan películas más pequeñas, no tan comerciales, ¿no? Claro, claro, efectivamente, porque aparte algún director quizás no tan consagrado aparece, pero el problema es que el sistema, digamos, de películas está tan estandarizado, ¿no? Que por ahí el sello personal que el director tiene para aportar a esa película se pierde. Eh, entonces uno no tiene un panorama real de, de cómo es que realmente podría evolucionar el cine, se lo está realmente limitando. Y sí, la verdad que en parte podríamos decir que es un poco sí la culpa de la gente, pero es verdad que los productores que los, es- también podrían arriesgarse, ¿no? Es verdad que como decís vos, si hay algo que te va a dar dinero, conviene ir por ahí, porque tampoco vas a quedarte por ahí en una situación de pobreza o endeudado por algo por no poner el dinero donde se está generando muchísima plata, porque realmente es que se genera muchísima plata. Pero el problema es que realmente hay algunos otros factores que tampoco se están tomando en cuenta. Por ejemplo, yo decía las películas western, ¿no? Y en los 60 estaban muy de moda. En un momento realmente llegó una fatiga por eso y por todas las películas, digamos, tan comerciales que estaban generadas en ese momento.
Y de ahí surgió esta nueva camada de directores, ¿no? Como Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg o Martin Scorsese, que revolucionaron, digamos, la forma de hacer cine. Pero para este momento seguimos hablando de que si bien en ese momento había grandes corporaciones, no estaba ni siquiera tan monopolizado como ahora, que realmente las empresas grandes son 2 o 3, y en ese momento eran un poco más. Entonces también incluso había una necesidad de competencia, ¿no? De que si, digamos, el cine se estaba cayendo y uno sacaba una idea nueva, por ahí desplomaba a los otros estudios, a las otras productoras. No es así hoy en día, que el poder está en unos pocos y realmente tienen todo el dinero del mundo para financiar una película, por ejemplo, comercial muchísimo más grande y quizás salvar, digamos, entre comillas, las papas por ese momento y no, digamos, y no apostar por algo más original. Pero para mí sí, supongo que para todo cinéfilo lo ideal sería así, un equilibrio, ¿no? Sí, porque en definitiva hay películas comerciales que uno llega a disfrutar, ¿no? Por algo llegan a tener tanto éxito. Y lo que yo creo que se vendrá en los próximos años es una guerra por los servicios de streaming, ¿no? Netflix, ahora Disney Plus, que está en Estados Unidos, habrá que ver cuando viene acá a Latinoamérica. Será esa la próxima gran competencia, ¿no? Sí, justamente creo que sí. Yo creo que si hay, digamos, una oportunidad, digamos, de que el cine evolucione radicalmente en otra cosa, va a ser por ese medio. Este contexto incluso de pandemia, ¿no? En el que todos estamos encerrados en nuestras casas, yo creo que ha sido un potenciador incluso más grande de lo que ya venía siendo para las plataformas de streaming. Hoy a los cines no se puede ir. Entonces todas las personas que están encerradas en sus casas por ahí van a contratar algún servicio como Netflix o HBO o alguno por el estilo para compensar, digamos, esa falta de consumo. Y lo mismo sucede, ¿no? Con películas, algunas películas que se iban a estrenar en cine este año, las están estrenando por estas plataformas. Y eso también, digamos, mueve al público hacia ese lugar. Aparte de que es mucho más fácil y accesible, ¿no? No creo que la gente igual deje de ir al cine, por supuesto, ¿no? Porque ir al cine es como un ritual, ¿no? Es una salida. Digo, ¿no? Hoy la mayoría de las personas tienen hornos en sus casas y sin embargo seguimos yendo a restaurantes. Pero, Claro. pero sí, yo creo que en definitiva el próximo gran movimiento y la próxima gran guerra va a ser ahí. Eh, Ahora llegó a Argentina una nueva plataforma de streaming muy interesante que se llama Pluto TV. Que lo que tiene de interesante esta plataforma es que principalmente es que es gratis. Es como entrar literalmente a YouTube, pero con canales y películas. Actualmente, realmente las películas que tiene quizás no son las de mejor calidad, pero si el público empieza a prestarle atención a eso, va, va a ser la gran novedad y quizás incluso las plataformas de streaming de pago pasen a un segundo plano. Em, y quizás sea como la nueva televisión, ¿no? Eh, entonces sí, yo creo que estamos frente a una gran etapa de cambios en ese sentido, ¿no? La televisión para mí va a terminar por desaparecer eventualmente y el cine se va a disputar entre las plataformas de streaming bueno, las propias salas de cine, ¿no? Como eran los 80 los cassettes, ¿no? Para alquilar los videocassettes. eh, que todo el mundo iba, los alquilaba, ¿no? Los ponía en la videocasetera, ¿no? Y veía las películas en su casa, pero seguía yendo al cine. Eh, lo que igual es verdad, es cierto que Netflix y demás tienen producciones propias, ¿no? Que también es una propuesta bastante interesante y competente. Entonces sí, yo creo que en resumen va, va- se vienen una serie de cambios y de competencias muy fuertes entre las plataformas de streaming que van a ofrecer tanto contenido original como contenido gratis y,
y quizá ahí haya una serie de creaciones, digamos, muy originales, porque va a haber necesidad de crear contenido que sea realmente competente. Así que para mí sí va a estar muy interesante. Sí, sí, y coincido con vos de que la gente no va a dejar de ir al cine, porque bueno, a nivel personal, yo prefiero ir a ver un estreno al cine que verlo en la televisión de mi casa, o sea, no creo, no hay comparación para mí. Claro, claro, sí, es otro nivel de inmersión, ¿no? Y es una especie como de tradición, ¿verdad? Uno entra al cine, a su cine preferido, ¿no? Que posiblemente compra los pochoclos, ¿no? Va, se sienta en su butaca en esa sala oscura, se prende esa pantalla enorme y es toda una experiencia que no se puede replicar tanto en la casa, ¿no? Que está bien que uno en la casa tiene la comodidad del hogar, pero no es lo mismo. Uno al hogar está acostumbrado, ¿no? En cambio, ir al cine, como decía hoy, así como se va al restaurante, es una salida, ¿no? Es algo por ahí un poco más extravagante y una especie como de aventura. Claro, claro, es toda una experiencia, es todo el paquete, ¿no? O sea, el salir, juntarte con amigos, ir a ver el nuevo estreno, es un ambiente que no se puede replicar desde la casa. Y yo creo que por eso el cine va a seguir vigente y vivo. Es más, las grandes películas, hace poco, bueno, Endgame recaudó casi 3.000 millones de dólares, o sea, sigue estando más que vigente el ir al cine. Sí, sí. Este debate de, digamos, de si el cine va a desaparecer por las plataformas de streaming realmente puede parecer algo de hoy, pero esto sucedió cuando apareció también la televisión, ya por los lejanos, digamos, años 40, que todo el mundo creía que por que justamente que ya porque todo el mundo iba a tener televisión en su casa, iba a ver series y películas en su casa, ya el cine iba a desaparecer. Y sin embargo no fue así. Está bien que los cines hicieron sus esfuerzos, ¿no? Sacando el cine 3D, el CinemaScope, que es un formato de pantalla más ancho y más inmersivo. Pero aún así, hoy hay películas que se estrenan en el formato, digamos, más clásico de cine y la gente sigue yendo igual. Entonces, digamos, yo creo que por eso, digamos, el sector por ahí más conservador o más tradicional, mejor dicho, no debería, me parece, preocuparse, porque ha quedado demostrado en la historia, ¿no? Y que la sensación del cine, digamos, se consigue en el cine, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si me bancás, para un segundo bloque, ya para después terminar de cerrar todo y seguir charlando un poquito más. Y después seguimos. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please, come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon, you'll be a woman. I've been misunderstood for all of my life. What were they saying? Girl, just cut like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for. But if they give a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how can I could? Now it's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please, come take my hand. Girl, you'll be a
Bueno, ahora sí, ya regresamos con este bloque final, con esta segunda parte de esta gran charla de cine que estamos teniendo con mi amigo Matías Sánchez. Antes que nada, me gustaría agradecer a quien esté del otro lado, a quien esté escuchando y haya llegado hasta este bloque final. La verdad que muchísimas gracias por confiar y espero que lo esté entreteniendo y se esté divirtiendo con este programa y me dé una segunda chance para lo que será una segunda entrega de este podcast. Pero bueno, para continuar con esta charla, me gustaría saber tu opinión sobre esta nueva remake que se está planeando, dirigida por los hermanos Cohen, de Scarface, ¿no? Y de remakes en general del cine, ¿no? ¿Es algo por falta de ideas o no siempre son malas? Eh, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre este tema? Bueno, es cierto que el anuncio de este remake por parte de los productores de Universal ha sido un tema controvertido, ¿no? Ha generado múltiples opiniones, ¿no? Porque están quienes prefieren confiar y están en todo su derecho en los hermanos Cohen, que son directores que vienen resonando mucho en los últimos años por películas, algunas de comedia y otras más de drama como No es un país para ancianos, una película de un éxito bastante bueno, pero es cierto que con la gran ola de remakes que hemos tenido los últimos años, ha generado ciertas dudas y desconfianzas, y ha generado ciertas dudas y desconfianzas, ¿no? Em, el asunto es que, bueno, mucha gente no sabe, por ejemplo, que Scarface es un remake ya de por sí sola. O sea, la película del 83 de Scarface es un remake de la película del mismo nombre del año 32. La película del año 32 tuvo un éxito moderado, bastante bueno, pero en 1983 Brian De Palma se puso en la silla de director y dirigió un remake muchísimo más exitoso, ¿no? Eh, a la hora de hablar de remake se pone generalmente en la balanza, digamos, si, el porqué no de ese remake. Muchas veces se puede considerar que es por falta de ideas o por querer volver a replicar el éxito que esa película tuvo en el pasado. Y muchas otras veces se considera porque quizás la película no alcanzó, digamos, a tener el éxito esperado o el guión de esa película tiene mucho más potencial de lo que terminó demostrando a nivel de dirección o de producción. Eh, Hay tanto remakes buenos como remakes malos, ¿no? En los 80 tenemos varios ejemplos, ¿no? Como la película de La Cosa, ¿no? Una película increíble de terror con una dirección impecable y unos efectos prácticos increíbles. Eh, si los que vieron La Cosa recordarán, ¿no? Cómo cómo los investigadores que estaban en esa zona iban siendo consumidos por el monstruo y se iban transformando, ¿no? Con realmente un nivel de realismo increíble. O como con películas como La Mosca, que también es un remake de una película también de los años 50 como lo era La Cosa. Y también que logra otro nivel de realismo y de drama, porque esta también tiene a su vez una modificación en el guión, ¿no? Que la hace mucho más profunda. Entonces aquí podemos ver dos ejemplos muy buenos de películas que tuvieron en su momento un éxito moderado, pero que otros directores tenían algo más para aportar. No es el caso, por ejemplo, de otras películas, ¿no? Como el remake de Los Cazafantasmas, que realmente pareció una parodia de la película anterior, sin todo el espíritu eh, de la película clásica, que era un tanto caricaturesca, pero elegante a la vez, ¿no? Y con todo ese espíritu ochentero. Y esta, en cambio, parecía, digamos, una exageración de la película anterior y sin lograr, digamos, esa elegancia. Claro, ¿no? Llega el punto
que toman, hay que ver cómo las toman las remakes, si es por el nombre en sí y pegar un éxito económico, como decías, o más bien por aprovechar algo que dejaba faltante esa película. Yo, por ejemplo, no sé si tomarla como una remake en sí, pero Django, la película de Tarantino, em, toma el nombre de una película, no me acuerdo bien de qué año, pero que también tenía el nombre de Django, y sin embargo, lo que hace es algo genial, algo fantástico. El tema es cuando toman grandes obras ya y mundialmente reconocidas y las intentan llevar a un siguiente nivel que pareciera, a mí no sé, me cuesta ver a un Tony Montana no siendo interpretado por Al Pacino, por ejemplo. Efectivamente, sí, sí. Por justamente retomando Scarface, ¿no? Tenemos esta situación, digamos, de que la película de los años 80 no es que es una película que se renovó únicamente a nivel técnico. Es una película realmente que dejó huella. Una película que reformó el guión de la primera y lo dejó a un nivel excelente. Y también participó un actorazo como lo es Al Pacino diciendo el conocidísimo diálogo Say Hello to My Little Friend, que hoy en día es uno de las líneas más recordadas en la historia del cine. Entonces vos decís, eh, ¿cómo haces para mejorar eso? Porque ya no es una cuestión de mejorar, digamos, a nivel técnico o de modernizar una película. Es una película que ya tiene que ya formó una impronta propia. Sí, Entonces genera el mismo no. impacto. Claro, claro. Generar el mismo impacto y generarle una esencia, digamos, que también porque en esta película, digamos, se va a tener que tener en cuenta que se va a tener que ir por un camino totalmente distinto a la de Scarface original, porque si no, sencillamente se va a ver como una copia, digamos, que va a intentar emular el éxito de la primera y no lo va a lograr. Digamos, tiene que estar dispuesta también a aportar realmente algo, no solamente, digamos, a hacer la película en digital y por ir con una mejor fotografía. Em, Va a tener que poner algo nuevo. Y estamos hablando de que, como decía recién, es una película que trascendió a la cultura popular. No es una película que uno podría decir, bueno, si es una película quizá un poco buena de los años 80, muy con el espíritu de esa época y se le puede aportar algo más. Es complicado. ¿Podrían cambiarse cosas? Sí, pero lo principal, lo pesado de la película, que es el guión y las actuaciones, Scarface de 1983 llegó a un punto, digamos, donde van a pasar los años, se va a seguir siendo recordada. Y cuando salga posiblemente el remake de los hermanos Cohen, la gente inevitablemente va a, a evaluar eso y a compararla, ¿no? Sí, y es muy difícil dejar contenta a la gente, porque o si bien la haces igual y te dicen es una copia del original, o te animás a cambiar cosas y te critican porque no sea igual al original. Entonces es muy difícil dejar contento a un público que de entrada va a ir a criticarte, va a ir dispuesto a criticarte porque estás copiando algo que fue un éxito en su momento y que es muy difícil mejorarlo, ¿no? O replicarlo siquiera. Efectivamente, sí, sí. Y realmente es algo, parece una moda hoy, ¿no? Entre los estudios de realizar remakes como si representara un riesgo menor. Cuando, como decías vos, en realidad parece mucho mayor porque la gente, una gran cantidad de ese público posiblemente no salga contento. No está pasando solamente con Scarface, está pasando con las remakes, por ejemplo, de Disney, ¿no? De sus clásicos animados, que está sacando las versiones live action y a la gente realmente no le está gustando. Entonces uno dice, ¿realmente es conveniente realizar remakes de películas exitosas ya sacándolo, digamos, del plano artístico? A nivel comercial, ¿realmente conviene? Es realmente una duda Y yo creo a que a mí nivel me surge comercial, porque... yo creo a nivel comercial está yendo bastante bien a las películas estas de Disney, pero no quita que a mí me hace ruido. O sea, a mí me hace ruido que las estén haciendo, primero, y segundo, que les esté yendo tan bien. O sea, la verdad. Y yo creo que hay otras películas de Disney que merecerían una remake live action, qué sé yo. El Planeta del Tesoro, Atlantis, esas películas, yo creo que la gente estaría muy contenta en ir a ver una remake de esas, ¿no? Del Rey León o de Aladdin, películas que ya en su momento
fueron aprovechadas al 100% en lo animado, ¿no? Y quizás un Atlantis, un Planeta del Tesoro, no tuvieron el éxito y la repercusión que por ahí merecían. Efectivamente, sí, sí. Porque ya cuando una película se hace exitosa, ya la gente ya pasa a analizarla, pasa a recordarla con otro nivel de cariño. No es así con películas de menor éxito, ¿no? Donde uno incluso tiene, como decíamos hoy, está todo conectado. La posibilidad por ahí más de experimentar, porque no tenés la presión, digamos, de un gran público que te está exigiendo, digamos, que respetes por ahí la esencia de la película original. Em, que aparte también yo creo que a pesar, digamos, de que el público elige ir a ver la remake o no, yo creo que en general también están un poco cansados, ¿no? Porque si bien, como decíamos hoy, en los 80 también no hubieron remakes, a principios del 2000 también habían bastantes, yo creo que no se han simplificado tanto, digamos, la gama de películas como en esta última década. Si te pones a fijar realmente, retomando también un poco el tema del bloque anterior, las películas de autor han quedado reducidas a un porcentaje muy mínimo. Hoy, cuando uno ve la cartelera de cine, lo que principalmente ve es o bien el remake de alguna película clásica o alguna película de superhéroe. Es como que el mercado se ha ido a esos dos lados. Y si bien las películas de superhéroes son la novedad, no creo que sea el mismo caso de las remakes. Que, qué sé yo, por ahí en un principio podía causar curiosidad ver cómo las nuevas tecnologías podían influir sobre un guión de una película. Yo creo que tienen muy poca vida útil, ¿no? Las remakes y también la corriente en general. Porque, a ver, si uno dice, bueno, voy a hacer una remake de la película de La Cenicienta, ¿no? Y vos haces toda la campaña de marketing y eso, vos podés ganar mucho dinero por ahí en las primeras semanas, pero ya después, incluso en las mismas semanas que solamente está en el cine la película, eh, ya va a bajar rotundamente la cantidad de gente que lo va a ir a ver. Y lo mismo después si se quiere sacar, por ejemplo, a otros formatos como DVD o para plataforma de streaming. Realmente el éxito va a ser mucho menor. Eh, que, por ejemplo, si uno hace una película de autor exitosa, como por ejemplo había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, ¿no? Que es una película que más allá, digamos, del éxito o de las críticas, ¿no?, que haya tenido, es una película de contenido original y que por más que tenga por ahí un público más reducido, tiene más vida útil que quizás una película más comercial y más aún pensando en un remake. Sí, sí, los remakes son muy complicados de hacer, es un público muy difícil de contentar, así como por ejemplo un tema que podríamos tocar otro día, las películas inspiradas en videojuegos, que a mí me cuesta pensar rápido en una que le haya ido bien y que haya tenido buenas críticas, o sea, es otra cosa muy complicada de hacer. Y otra cosa, otro de los males también que está teniendo Hollywood y que ha tenido durante mucho tiempo han sido las sagas infinitas, ¿no? Hacer secuelas y secuelas y secuelas de películas porque la primera tuvo éxito y la segunda también, y ver hasta qué punto la pueden exprimir, ¿no? Rápido y Furioso sacando 500.000 películas y demás sagas que la verdad a mí me parece que no suman, pero bueno, mientras siga yendo la gente, mientras siga recaudando, van a seguir existiendo. Es la verdad, no le puedo pedir no se le puede pedir a los productores que en definitiva no sé cuántos serán amantes del cine, son más hombres de negocios que otra cosa, no se les puede pedir, bueno, dejen de hacer esto que les genera una ganancia enorme, porque la verdad que nadie dejaría de hacerlo. Claro, claro. Bueno, el tema ese de las secuelas, ¿no? Si bien no es una cosa nueva, como decías vos, ya uno puede notar en películas de los años 50 y 60, incluso de los años 30, con sagas como James Bond, que también tienen muchísimas películas, o incluso películas más antiguas como Drácula, que también tiene bastantes secuelas. Hoy en día, realmente hay creo yo, otro nivel de exigencia, ¿no? En general por parte
del público, ¿no? A la hora de pensar en esta clase de películas. Del público cinéfilo, por lo menos, porque el público común es cierto que no ha cambiado. Sigue yendo a ver por ahí el Rápido y Furioso 8 cuando ya es totalmente un disparate y con un guión bastante genérico. Pero la verdad es que en un determinado momento, siguiendo utilizando, digamos, el término de vida útil, en este caso ya en las películas con secuelas infinitas ya llega un punto, digamos, que no tienen sabor realmente a nada. Es muy sabido, ¿no? Que en estos últimos tiempos, si bien las películas, las secuelas, ¿no? de Star Wars han tenido un pequeño público que les gustó, la verdad es que la mayoría de los fans no han sido muy fanáticos de estas películas, ¿no? Claro, Eh, con eso te iba a salir. Decirte el tema este de que yo creo que va a haber un cambio en estos próximos años porque la falta de ideas, la falta de creatividad ha dejado la saga más rentable de la historia, como lo es Star Wars, en una película que cualquier película de Marvel te recauda más que el episodio final de Star Wars. Es algo impensado, ¿no? Pasar de los 2000 y pico de millones que ganó el episodio 7 a apenas rozando los 1000 del episodio 9. Yo creo que se darán cuenta, se dan cuenta de que hicieron, no sé si, yo diría que todo mal, pero la gran mayoría de las cosas las hicieron mal, porque bajar así, siendo que debería ser ascendente la ganancia, em, yo creo que les repercute de alguna manera y que a futuro van a cambiar un poco el tema del cine comercial porque no les está saliendo rentable tampoco. es verdad, sí, digamos que todo este asunto, digamos, del cine comercial, yo creo que es una burbuja que espero en algún momento reviente y que haya un cambio, porque como pasó, como decíamos hoy, a fines de los años 60. El caso de Star Wars realmente es bastante particular. Eh, yo, por más que mucha gente no lo piense así, a George Lucas lo considero un genio. Porque él pensó a la saga de Star Wars, la diseñó para que sea justamente así de rentable. Es una película que no, o sea, es un universo que no ocurre en el nuestro. Hay tanta cantidad de especies y de planetas como lo permite la imaginación y, y tiene una base, digamos, una base argumental que es el asunto de los Jedi y la fuerza, que también es muy extensa. Pero como con la mayoría de las sagas largas, la han querido amoldar, digamos, los nuevos dirigentes a una fórmula mucho más básica. Y Star Wars, por más de ser una franquicia, era, digamos, la franquicia más rentable de la historia justamente por este tema de su creatividad y de las posibilidades que tenía. Y sin embargo se la ha reducido a una fórmula de repetir una y otra vez los mismos argumentos. Basta con ver, digamos, comparar, digamos, las precuelas de Star Wars con las secuelas, que yo sé que las precuelas tienen muchos desertores por el asunto, digamos, de un uso quizás excesivo del CGI, pero no se puede negar que las precuelas eran unas películas por demás creativas. Rebosaban de creatividad tanto en los tipos de planeta que había, como en las cantidades infinitas de criaturas que uno podía llegar a ver en las películas. Y eso hablando particularmente de las precuelas, comparándolas con como películas actuales, ¿no? Si uno también ve en las películas originales, ¿no? En la primera película de Star Wars, que es una película que tiene mucho menos presupuesto que todas las que vinieron después, también rebosa de creatividad. Entonces, evidentemente es un problema de producción, ¿no? Esto de querer industrializar todo al punto de que todo funcione como si fuera una máquina, ¿no? Y no ponerle ninguna impronta o un poco de esfuerzo creativo, evidentemente es algo que está perjudicando al cine y que yo espero en algún momento la gente se canse de eso y empiece a exigir cine de mejor calidad. Sí, sí, sin dudas, yo creo que es una charla para que hasta para que vengas otro día te diría charlar sobre estas grandes sagas, porque sí, como para cerrar este tema, coincido en que las precuelas
fueron algo mucho mejor porque por lo menos desde un principio vos sabías lo que ibas a hacer, sabían lo que iban a hacer, sabían cómo iba a terminar y en esta más o menos iban pegando volantazos sobre la marcha. Entonces uno se va dando cuenta y la verdad eso fue lo que principalmente ha llevado a ser tan desastroso, si bien hay muchos factores más. Yo creo que lo peor de todo ha sido no tener un plan claro de principio a fin y mantenerse en ese plan. Pero bueno, para cerrar un poco ya esta charla y este programa, te había pedido que me anotaras 3 películas como para recomendar. A ver qué nos trajiste. Bueno, por un lado, para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el género, me gustaría recomendar la película La La Land, un musical que salió esta última década, que es un homenaje a su vez de los musicales clásicos, ¿no? Una película a su vez con una historia muy profunda, ¿no? Muy dramática, que yo creo que van a terminar llorando. Y además con un ritmo excelente y con un nivel de producción espectacular. Otra película también que quería recomendar es La Ventana Indiscreta, una película ya un poco más antigua, pero un clásico sin duda indiscutido de Alfred Hitchcock, un director muy famoso del cine clásico, con una película policial que trata de un hombre que está postrado en silla de ruedas porque tiene una pierna rota y desde su ventana tiene que ver a los a los vecinos, o sea, ve a los vecinos por hobby y en ese husmerío, ¿no? Sospecha que uno de sus vecinos ha matado a su mujer. Y entonces en esa película se va a desarrollar todo ese conflicto, ¿no? De descubrir a ver si lo hizo o no, estando siempre observando desde esa ventana. Una película con un suspenso espectacular, totalmente El clima de esa inmersiva, que película es realmente. fantástico. Sí, 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 es espectacular. Realmente causa quizá mucho más terror que películas más específicas de ese género. Y sí, una película excelente que recomiendo muchísimo. Y después también me gustaría recomendar la película, bueno, con la que abriste un poco el bloque anterior, como lo es Pulp Fiction. Una película excelente, excelente de Quentin Tarantino, con un uso magistral del recurso de los diálogos y de la estructura de la historia para transmitir un mensaje. Vos sabés que es una película que jamás me canso de ver, Pulp Fiction. Y mirá que dura casi 3 horas. Y son casi 3 horas que se me pasan volando y enseguida. Y es una película que la verdad que si no la vieron, vayan a verla ya mismo. Si estuvieron 1 hora y pico escuchándome hablar a mí, tienen que ir a ver Pulp Fiction. O sea, no pueden no ver Pulp Fiction. Y como decís vos, los diálogos que tiene esa película son fantásticos, ¿no? Podríamos estar hablando más todavía de lo que dura la película, sobre los diálogos que tiene, sobre las escenas que tiene, que son fantásticas, y de cómo está contada esta película de manera desordenada, lo que le suma un montón, un montón, que quizás si la cuenta de manera lineal Tarantino esta película, tendría otro impacto completamente distinto, creo yo. Sí, sí, por supuesto. Uno ve quizás los distintos bloques y parece que están puestos de forma totalmente azarosa, pero en realidad lo que te están contando, ¿no? Es el paso, ¿no? De un verosímil por ahí más violento a uno, digamos, más de raciocinio, ¿no? Y plantea a rasgos generales esta película el asunto de los caminos que toma cada personaje, ¿no? Entre lo que puede ser el buen camino y el mal camino y los resultados de esto. Eso es lo que en realidad están contando en orden esta película. Por más que cronológicamente no sea así. Claro, sí, sí. Los personajes, por ejemplo, el personaje, para no extenderlo mucho más, el personaje de John Travolta, el personaje de Bruce Willis y el personaje de Samuel Jackson toman 3 caminos completamente distintos, ¿no?
y a cada uno va teniendo un final acorde a la decisión que toma. Claro, claro, efectivamente. Em, sí, sí, y para no ser spoiler, digamos, cada uno, digamos, cada decisión que toma cada uno es realmente determinante digamos, para su vida, ¿no? Peligra su vida de acuerdo a las decisiones que deciden tomar. Porque claro, cada uno de ellos, digamos, está metido en el negocio de los gángsters y de las pandillas y demás, que es todo un mundo bastante oscuro. Entonces, digamos, es un ámbito, digamos, bastante hostil en el que cada personaje se va a desarrollar de una manera diferente. Otra cosa para mí destacable, por supuesto, de esta película es el uso de los diálogos, ¿no? Que hay muchos diálogos que parece que están puestos ahí porque sí, que resultan naturales, pero que parecen, digamos, diálogos ocasionales y en realidad tienen su efecto en algún momento el planteamiento de esos diálogos en la película. Sí, 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 sin lugar a dudas. Es un maestro Tarantino en cuanto a este tema de los diálogos. En todas sus películas los sabe utilizar de manera perfecta, cómo generar la tensión a través de esos diálogos y la verdad que es un maestro. En lo personal es mi director favorito y todavía no me decido de cuál es su película que más me gusta porque me encanta Pulp Fiction. Disfruto muchísimo Django también, Reservoir Dogs también, que es la primera que hizo y nunca me termino de decidir de cuál me gusta más, porque la verdad son todas fantásticas, ¿no? Cada vez que las voy viendo digo, no, esta me gusta más, después veo la otra y digo, no, al final me gustaba más esta y es algo imposible, la verdad, ya para mí a esta altura. Sí, sí, sin duda alguna, Tarantino, digamos, es un director muy vanguardista, ¿no? Porque frente a, como decíamos hoy, tanto cine comercial, Tarantino es realmente un caso excepcional que sobresale por su manera tan particular de hacer cine, ¿no? Entre homenajeando al cine clásico y poniéndole su propia impronta también, su propia técnica. Y realmente cada película que él saca tiene un aspecto incluso nuevo, ¿no? Que él experimenta. Entonces, no es lo mismo ver, por ejemplo, como decíamos, Pulp Fiction, que ver Kill Bill, ¿no? Donde se manejan lenguajes distintos. Eh, Así que sí, realmente, y ambas películas excelentes. Por lo que sí, realmente es complicado decir. Sí, sí, director también, Tarantino también es de mis directores favoritos y realmente, bueno, recomendadísimo. Si no vieron su filmografía, realmente es espectacular, tanto para introducirse al mundo del cine y de las posibilidades que tiene el cine, como para incluso disfrute personal, ¿no? Un disfrute más pasivo, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y son películas que a día de hoy siguen resultando muy entretenidas. Quizás alguien te recomiendan un super clásico del cine, pero que decís es de los años 30, un cine que quizás a día de hoy no se te hace tan rápido de ver, diría yo, o tan fácil de consumir, pero sin embargo yo creo que estas películas, siendo clásicas todas, son entretenidísimas y se te pasan volando a la hora de verlas. Sí, sí, sin ir más lejos, Pulp Fiction dura más de 2 horas y la película realmente, cada vez que la miro yo, se me pasa volando, pierdo la noción del tiempo. A ese nivel de entretenimiento llega, a ese nivel de efectividad y de inmersión llega Quentin Tarantino a la hora de realizar sus películas. Realmente un director fantástico, que además cabe destacar que es un director sin estudios universitarios. Es muy conocida una frase de él que dice yo no fui a aprender cine, yo fui al cine. Así que realmente también es una inspiración porque salió haciendo proyectos muy pequeños pero muy originales y sí, realmente destacable. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, es para hacer un programa entero también hablando de Tarantino. O sea, hay mil temas para charlar. La verdad que siempre es un lujo y un placer charlar con vos. Y bueno, estás invitado para cuando quieras volver. Y bueno, si continúa este programa, andás a ver qué éxito tendrá este primer programa. Pero siempre estás invitado para venir a charlar. Muchas gracias por haber formado parte de este primer programa, de lo que esperemos sean muchos. Bueno, yo también estoy muy agradecido de que vos me hayas invitado a este primer programa tuyo.
Realmente disfruto mucho de hablar con vos, y más aún de un tema que me apasiona como es el cine. Y también espero poder volver realmente a poder expandir incluso más temas respecto a este arte tan espectacular. Eh, Nada, eso, muchísimas gracias por invitarme, y te felicito por haber incursionado en este mundo, en este proyecto. Bueno, muchas gracias, amigo. Nos estaremos viendo en muchas entregas más, creo yo, ¿eh? Porque hay muchísimos temas para conversar. Y bueno, hasta acá llega el primer programa de este podcast de Breakpoint, Punto de Quiebre. Muchas gracias a los que hayan llegado hasta esta parte, hasta este final. Y bueno, aprovecho para agradecerles a cualquiera, ¿no?, que haya escuchado, aunque sea una partecita y me haya dado esa chance. Muchas gracias. Espero volver en otra ocasión, ¿no? Y para cerrar, qué mejor manera que cerrar como cierra Pulp Fiction, ¿no? Tanto que hemos charlado en este último tramo. eh, dejo el final de Pulp Fiction para musicalizar este cierre del primer programa. Nos vemos.